Donde está tu tesoro, está tu corazón. Versa así un relato evangélico lleno de verdad y significa, en otras palabras, qué cosas son las que son importantes para alguien en contraposición con aquellas cuestiones que no nos quitan el sueño o no son menos relevantes. Pretendo en esta reflexión opinar lo que en mi concepto pudiera ser aquello que constituye una preocupación para los mexicanos frente a aquellas cosas que no nos preocupan o que nos preocupan menos. En este sentido, tengo la impresión de que para los mexicanos en general, la verdadera preocupación consiste en mantener el estatus actual económico familiar, el día a día de sus familias y en menor escala ver la manera de mejorar un poco esa situación actual. Se trata de existir, de subsistir y a veces ahí queda la cosa. Sin embargo, en nuestra sociedad se actualizan una gran gama de problemas sin solucionar, tanto de carácter personal como familiar, social, político, económico, etc., que a veces creo que para los mexicanos no llega a ser una preocupación real y efectiva o se le ven solo los entornos. El terrorismo o la guerra, por ejemplo, no son cosas que nos quiten el sueño porque solo lo relacionamos en la cara de Saddam Hussein o en las guerras del Medio Oriente o en Ucrania, lejanas al fin a nuestro contorno, y no vemos la presencia del ejército a lo largo y ancho de nuestro país que pudieran ser representaciones de estos temas. La seguridad y lo que atiende a la delincuencia organizada y al narcotráfico ya es algo que tenemos cada vez más presente en nuestra sociedad, pero es un tema cuya solución solo corresponde resolver al gobierno y por ello no nos lleva a ningún tipo de ocupación. Lo mismo puede decirse de la corrupción o de la impunidad, que si bien a todos nos afecta gravemente, su solución la ponemos en la cancha del gobierno como si no fuésemos parte de ella o como si se tratara de un asunto que nos fuera ajeno. La economía del país probablemente sea un tema de gran preocupación para algunos sectores sociales, pero no creo que preocupe de manera importante a todos, o bien solo en la medida que esta economía pueda afectar nuestra situación personal o familiar actualmente imperante. Pero si México tiene o no problemas macroeconómicos o si se están tratando de la forma adecuada, no pienso que esté en la mente de una mayoría de los mexicanos. Otros grandes problemas como la falta de educación asociada con la mala calidad cada vez más demostrada de nuestros maestros, la libertad de expresión, la ausencia de valores morales en los actores políticos, la calidad de los postulantes a las candidaturas que seguirán en los procesos electorales actuales, la trata de personas, la indignante situación de los migrantes, el desempleo o la falta de oportunidades de desarrollo para la gran mayoría de los mexicanos, son cosas que se reducen al examen más o menos cómico o divertido de casos particulares. Vemos siempre el árbol y casi nunca el bosque. Y así, si hablamos de educación, el tema que nos ocupa es si habrá o no de pagarse a los maestros sindicalizados por horas jamás trabajadas, o si las carreteras o las oficinas gubernamentales, especialmente en Guerrero, estarán cerradas o no, y ver si así nos alcanza alguna repercusión a nuestro entorno. Una vez que se resuelva esto, el asunto de la educación estará solucionado. La libertad de expresión se reduce al análisis del caso de Carmen Aristegui, que seguramente tiene muchos tópicos particulares y que lo rodean y que por lo mismo poco atienden al fondo del tema en cuestión, ni termina siendo cosa nuestra. Si nuestros políticos tienen o no los valores necesarios y suficientes para ostentar los cargos que tienen, o si por el contrario alimentan la corrupción y la impunidad, la información que analizamos se reduce a comunicaciones a través de las distintas redes sociales, más o menos divertidas sobre la Casa Blanca de Sierra Gorda, a los inmuebles de Iztapan de la Sal o de Miami, a los contratos públicos de los que nada se sabe, pero que se vuelven materia de bromas o discursos coloquiales, a los concurridos viajes a Inglaterra o a la vestimenta de las cortesanas. Incluso hoy podemos enviar mensajes cómicos viendo al hijo del presidente Nicolás Maduro bailando sobre billetes en un país al que a todo le falta. La capacidad de nuestros gobernantes se juzga en función de la falta de pronunciación del idioma inglés de nuestro presidente, o de su falta de lectura de libros de cultura general, de sus explicaciones mal dadas o las metidas de pata al responder preguntas básicas a reporteros internacionales. Ya se nos olvidó Tlatlaya y Ayotzinapa es un asunto trillado y casi superado.
el narcotráfico y la delincuencia organizada, las matanzas y ejecuciones y la continua detención de sus actores, ya se cuenta entre las cosas ordinarias de nuestra vida diaria y nos acostumbramos a ellas como a comer o dormir. La trata de personas es un tema que nació con el caso del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y casi se murió con él. Respecto a los candidatos, estamos preocupados por la imagen de Sonia Mendoza, de quien ya se han hecho varias muestras en las redes y nos divertimos con ellas, pero poco sabemos de lo que pueda ofrecernos como eventual gobernadora. La integración de la Suprema Corte de Justicia o la titularidad de la Procuraduría General de la República, pasmosamente cuestionadas, parecen ser temas de unos pocos que los cafetean y hasta ahí. Me falta espacio para seguir refiriendo casos y ejemplos. Solo quiero acotar que los casos que he mencionado, aun cuando individualmente considerados son temas verdaderamente graves y merecen toda y la más seria atención y resolución, sin embargo, no son más que la punta del iceberg. Y es hasta ahí a donde hemos reducido nuestro entender o nuestra preocupación sobre estos temas. Es de la mayor relevancia que veamos y analicemos los problemas que nos afectan y también desde el punto de vista de los casos que saltan a la vista. Pero las cosas no se solucionarán jamás mientras curemos, o digamos curar, a un árbol enfermo, si no vemos el contexto del bosque, la base y el contenido y soporte del iceberg. Pero eso requiere interiorización, interés, conciencia, voluntad y acción, que es lo que tanta falta nos hace. Hasta la próxima.